Vamos haciendo un poco interesante el también hablar, antes de proseguir con más en esta temática de la Cábala y la cosmobiología, un tema que pues no deberíamos de dejar atrás, porque lo venimos mencionando mucho en mucho de la temática de la Cábala. Es muy importante hablar de esto que es el deseo de recibir, porque si hablamos de la cuestión cosmobiológica, pues tiene mucho que ver con lo que estamos recibiendo y dando. Es una simbiosis, recibir y dar, y dentro de la cosmobiología pues es algo importante también hablar de esta ley, que es un deseo de recibir, que es el deseo egoísta, pero el deseo de recibir también tiene que ver con el deseo de dar, ¿no? Entonces, este es el tema. Entonces, pues empezamos, Dinin, a comentar que la transformación final del deseo de recibir, es muy humano, y se encuentra esta transformación final del deseo de recibir, se encuentra en el deseo de recibir, pero para compartir. Digamos que ahí está como la parte, no sé si valga la expresión decirlo así, mágica, de poder, una necesidad de recibir, pero es para compartir, no para guardar, como lo es el llano deseo egoísta. Entonces, pues tenemos que tener presente que el deseo de compartir fue la razón por la cual la vasija, una vez rota y en la oscuridad, ya no quiso recibir la luz. Se escondió y poco a poco tuvo que ir evolucionando el ser humano, porque había decidido ya no recibir la luz por su especie de asumir su deseo egoísta de tener más y más. En fin, que cuando transformamos el deseo de recibir en deseo de recibir para compartir, nos parecemos más a esa luz y nos convertimos en la causa de nuestra propia realización. Esto es como el tikkun o el karma. Vamos haciendo de esta luz, cuando elegimos estar en ese deseo de recibir para compartir, nos vamos asimilando más a esa luz que un día vimos y que en nuestra esencia queríamos realmente compartir, pero no había quién ni a cómo, y se convirtió en un mero deseo egoísta. En este momento, ya en un nivel de conciencia, el deseo de recibir debe ser un deseo para compartir, ¿no? Ahí es donde ahí estriba también un eslabón entre el deseo egoísta y el deseo altruista. No podemos dejar de ser egoístas. Tal vez sea parte de la naturaleza del ser humano, y esa es donde viene la lucha. Ok, voy a recibir, deseo recibir, pero ¿cómo lo puedo transformar o trascender? ¿No? Compartiendo. Sí, es cierto, yo quiero recibir, pero es para compartir. Y eso es lo que nos lleva a parecernos más a la luz. Y entonces nos convierte, como dijimos en el tema anterior, nos convierte en la causa, no el efecto, en la causa de nuestra propia realización. De acuerdo con la Cábala, cuando imitamos la naturaleza de compartir de la luz,
nos fundimos con ella. De ahí que uno irradie esa energía, ese poder, ¿no? Ese magnetismo, ¿no? Porque de esta manera somos el vínculo entre el mundo físico y el mundo de esa energía superior, que también le llaman mundo espiritual. Entonces, al ejercitar nuestro potencial para compartir, tenemos que entender que establecemos una conexión con la luz que nos creó, con el Boreg, con el Ben y Be. Como cualquier buen ejercicio que nos hace más fuertes, mientras más compartimos, más aumenta nuestro potencial. Yo, entre más les doy una clase que me cuesta trabajo elaborar un tema, de veras que me cuesta elaborarlo. Mis hermanos que han sido testigos indirectos de este trabajo, pues se dan cuenta que sí es una chamba, ¿no? Pero como buen ejercicio nos hace más fuertes. Mientras más compartimos, más aumenta nuestro potencial. Los guías pueden darnos cuenta de eso también. Dan su tiempo, se reúnen, tratan sus temas y llegan y se los encuentran. Desgraciadamente veo que en uno de nuestros niveles van muy pocos hermanos. Y es normal, porque es esa conexión con la luz que se hace. Y no todos pueden ver esa luz, no todos pueden percibirla, entonces rechazan de ir, qué flojera, está muy lejos, salimos muy tarde, es entre semana. Y ya no hacen esa conexión con la luz. Por supuesto que cuando hablo de nuestro grupo, estoy hablando de todos los grupos de luz, no los comerciales, chatarrosos, gurús comerciantes. Me refiero a grupos como el nuestro, que debe haber muchos, que están en ese trabajo altruista, en ese dar, recibir esa información, ese estudio, ese conocimiento, pero para poderlo compartir a su vez con otros estudiantes. Hay quienes van a todos los niveles de Hermóndor, creo. Entonces, como cualquier buen ejercicio que nos hace más fuertes, mientras más compartimos, por supuesto más aumenta nuestro potencial. Y vean, nuestro hermano Rack está chambeando y chambeando, y cuando entró a la escuela hizo su examen. Yo tenía toda la certeza de que iba a ingresar, que iba a pasar sus exámenes. Solo por esto, porque como cualquier buen ejercicio que hace fuerte, cuando ustedes corren, hacen pesas o lo que sea, estudian mucho, eso les hace más fuerte. Bueno, entre más comparten, más aumenta su potencial. Y veo que los que tienen ciertos problemas para llegar, para estar, para todo eso, pues les va costando mucho trabajo desarrollar un potencial para lo que quieren lograr. Obsérvense, no es cuestión de que se los diga yo, obsérvense. Entonces, cabalísticamente, compartir es recibir. Esa es la magia, esa es la gran magia, la gran alquimia. Entre lo que hablamos del deseo egoísta y el deseo altruista, y aceptamos nuestro deseo egoísta, ¿no? Y nuestro deseo altruista, porque en la medida de que yo recibo y doy, vuelvo a recibir, y así. Si comparto, recibo. Cuando compartimos, aun cuando tengamos la impresión de que estamos renunciando a algo, a eso que compartimos, nuestro conocimiento, mis noches de desvelo para hacer el estudio, quienes están haciendo ofrenda económica, etcétera, cuando comparten, se tiene la impresión de que están renunciando a algo. En mi caso, estoy renunciando a mis horas de sueño o de lectura o algo. Por supuesto que no, porque realmente estamos creando un flujo de energía desde este mundo energético cósmico, o energía espiritual, o como ustedes quieran llamarle, esta energía desde ese mundo de energía superior que reemplaza nuestra pérdida. Entonces, esto no quiere decir
que si ustedes dan un peso, encontrarán un peso en su bolsillo en un momento dado. Ese peso se fue. No nos equivoquemos acerca de esto. Subrayémoslo bien. Ese peso, esos centavos, esos billetes, sí, efectivamente se fueron, ¿no? Pero nuestra capacidad de recibir la luz crece cada día que compartimos. Por lo tanto, una aparente pérdida en el plano físico es compensada por un aumento de luz en el plano energético superior o espiritual. El resultado, pues, de compartir, hermanos Haverim, puede ser un efecto positivo en nuestra salud o en nuestras relaciones, en nuestra economía, en fin, se puede incluso recibir algo tan sutil y misterioso que probablemente ustedes no lo noten de inmediato. Y de ahí que venga de que estoy dando y no veo qué recibir, porque a veces lo que se recibe es muy sutil y no se dan cuenta. A veces es la misma vida. Puedo estar enfermo, pero estamos en el mismo deseo de dar, en el mismo deseo de recibir, en el mismo deseo de dar. Que finalmente estamos vivos. Y hay que notarlo, aunque muchos crean que por estar enfermos y están dando, pues ¿dónde está la magia de la que me hablas, no? Pues que están vivos simplemente, ¿no? Y probablemente no caigan en cuenta. Pues me están pasando muchas cosas, pero aquí estoy y funcional. Pero ya sea que lo noten o no, pueden tener la certeza de que por cada acto que se comparte, se hace un depósito en su cuenta, en un banco espiritual. Ya se sabe mi teoría de los cheques, ya se las he comentado. Entonces hay que depositar, y cuando viene un problema, tengo un cheque con que pagar. Y no me agarre una deuda y no tengo que dar, y vienen consecuencias francamente deplorables. Entonces hay que dar. Entonces el único propósito del deseo de recibir es el atraer las infinitas bendiciones, brajot, de la luz. Esta es la única razón de nuestra existencia en este mundo físico. Ahora, ¿qué pasa con las personas que reciben, por ejemplo, Tomeni, poder, felicidad, pero nunca piensan en compartir? Bueno, la Kabbalah reconoce que siempre que se quiera, se va a poder recibir. Y se pueden recibir egoístamente las bendiciones de la luz. En muchas ocasiones el deseo de recibir degenera en el egoísta deseo de recibir, solo para nosotros mismos. Y se olvida uno de su verdadero propósito, se dejan llevar por los placeres de nuestra existencia terrenal. Pero es evidente que la satisfacción física o la llamada espiritual no va a ser duradera hasta que exista un equilibrio entre el recibir y compartir. Por ejemplo, se puede lograr éxito en su vida sentimental, en su vida laboral, al ejercer su deseo de recibir solo para ustedes mismos. Pero eventualmente habrá caos, habrá oscuridad en otra área de su vida. Es cuando decimos, pues a mí me va muy bien con las mujeres, pero me va muy mal en mi trabajo. A mí me va muy bien en mi trabajo, pero cuando estudio no entiendo nada, ¿no? O sea, no hay una como equilibrio, no hay como una compensación, porque solo estoy con el deseo de recibir para mí mismo. Eso es muy sufridor. Y porque eventualmente habrá caos, oscuridad, y la resiente más quien está limitado con ese deseo de recibir para compartir. Se exacerba más. Entonces,
eh, tal vez todas esas situaciones no vayan a estar muy agradables, muy óptimas, ¿no? Y también es un cuestionamiento, ¿y por qué ustedes se han de contentar con menos si pueden tener más? Si aprenden cómo recibir de la luz de una manera balanceada, es decir, dar y recibir. Convertirse más en causa que en efecto. Eso sería una meta en su existencia. Convértanse más en causa que en efecto. Ese es un buen trabajo en la vida. Porque no pueden continuar recibiendo la luz a menos que la compartan. No hay de otra. La Kabbalah nos enseña que no pueden recibir más si no dan también más. Si solo son receptores, simplemente se vuelven, como decía antes, reactivos a los eventos y circunstancias que les rodean, ¿no? Son manipulados por la mismísima vida. Entonces, dicho de otra manera, cuanto más dan desde la vasija, más espacio tendrán para lo que reciben en recompensa. O sea, hagan de cuenta que yo recibiera, porque yo he recibido mucho de la vida, de mi familia, de la hermandad, de algunos muy en particular, de algunos de ustedes muy en particular, desde su cariño hasta situaciones materiales, hasta sostener muchas de mis necesidades, y que yo recibiera todo eso y me lo guardara para mí mismo, y que gracias a ustedes puedo obtener un libro o algo, ¿no? En otros casos hasta sostener estudios, muchas cosas, ¿no? Y me lo guardara para mí mismo. La vasija llega a un tope, se llena, y todo lo que más me puedan dar solo se va a derramar, no va a servir para nada, va a ser desperdicio. En cambio, si yo todo eso que estoy recibiendo lo estoy compartiendo, estoy estudiando para dar, para poder tener más fundamentos, más elementos, este mismo trabajo de etiquetas, todo esto que se está haciendo, pues es vaciar la vasija y dar espacio a que llegue más. Y se vacía la vasija y es para que llegue más. Eso es, ¿no? Dar y recibir. Dar para recibir y dar para recibir y dar para recibir y dar para recibir. Y es un ciclo que nos beneficia finalmente a todos, a toda la humanidad. Entonces, cuanto más den desde su vasija, entiéndanme bien, no es de dar con un condicionamiento y si me cae bien y si ya me enojé, sino desde su vasija. La vasija es luz, no tiene interés personal. Es por eso que decimos el compartir incondicionalmente. Entonces, entre más espacio dan, tienen más para recibir, como ley. Entonces se hacen este tipo de magia, porque yo le llamo magia, pues siempre estamos más o menos fluyendo en la vida. Entonces esta idea del recibir para compartir voluntario es una de las más profundas verdades que la Kabbalah tiene para ofrecer. Las personas que están más estancadas, más embotadas en su vida,